Señor secretario, la cuenta, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En materia de cuenta, tenemos lo siguiente. El gobierno ha presentado urgencia simple para el tratamiento del proyecto de ley que modifica la ley 20.019, que modifica la ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para sancionar a quien apose, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados. Enseguida se han recibido dos oficios. Un oficio del subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor Julio Salas, con el que da respuesta a un oficio de esta comisión en el que se solicitaba información sobre la extensión del área de operaciones de pescadores artesanales en la región de Los Lagos y de Aysén. Enseguida hay otro oficio del subsecretario subrogante de Pesca y Acuicultura, con el que se da respuesta a un oficio enviado por esta comisión en el cual se informa acerca de las gestiones realizadas por dicha subsecretaría para apoyar a los pescadores de la quinta región en razón de la disminución de sus ingresos productos del cambio climático. Dichos oficios serán remitidos a sus señorías por correo electrónico. Luego tenemos dos comunicaciones. La primera de las organizaciones artesanales pelágicas de las comunas de Coronel y Lota, con la que remiten una minuta sobre el llamado proyecto de remanentes. Este proyecto no se encuentra acá en el Senado, es un proyecto de ley que se encuentra actualmente radicado, está en primer trámite, es una moción en la Cámara de Diputados, así es que no ha llegado todavía aquí dicho proyecto. Hay una segunda comunicación del secretario del Sindicato de Trabajadores, de Tripulantes y Oficiales de Naves Especiales Nacionales, Extranjeras y Ramos Similares, señor José Hernández, con la que acompaña un documento que considera ideas en relación a las modificaciones que requiere la ley 20.249, conocida como la FKENCHE. Por último, hay una solicitud de audiencia de la presidenta de la comunidad indígena de Aguita, Punta de Lobos, Huasco, señora Delia Núñez, para participar en las sesiones en que se vaya a discutir dicho proyecto de ley que estamos nosotros hoy día convocados. Esto es todo en materia de cuentas, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Le ha llegado a usted también algo de la comunidad, de la localidad Calle y aledañas de Ancud, Chiloé, una copia de documento enviado al señor subsecretario de los vecinos ribereños de la localidad denominada Calle, de la península de La Cuy, en Ancud? No la... También de la misma fecha, el 1 de marzo de este año. A nuestra secretaría no nos ha llegado... Es una copia informativa para el señor subsecretario de Pesca, que por lo menos a mí me llegó, se la entrego, por favor, para enviársela al señor subsecretario por si no le ha llegado por otro... Muy bien, presidente, se remitirá... Conducto. Y también me había llegado esta otra del proyecto de ley de remanentes, y ayer tuve una reunión con parte de estos dirigentes y les expresé que efectivamente este proyecto estaba tratándose en la Cámara de Diputados. El de remanentes. Ofrezco la palabra, señora senadora, señores senadores. ¿Sí? Por la cuenta. Entonces, señor secretario, escuchemos a nuestros invitados. Ahora mismo, señor senador. Sí, presidente, muchas gracias. Junto con saludarlo, obviamente, a usted y a quienes nos acompañan el día de hoy en esta sesión. Básicamente, presidente, para solicitarle a través de la comisión que pudiéramos convocar a la autoridad marítima a objeto que nos pueda exponer los avances en materia de la elaboración del reglamento sobre habitabilidad de las naves de apoyo a la acuicultura, ¿ya? Hemos tenido alguna discrepancia con algunos armadores regionales que a través del reglamento según ellos, se estarían aplicando algunas exigencias que no se condicen con la ley. En el caso, por ejemplo, de embarcaciones menores, la tripulación exigida es una cantidad X y a través del reglamento se está incrementando ese número de miembros y evidentemente no puede ser. El reglamento tiene que estar en concordancia, por eso sería bueno, antes de ampliar
las especulaciones, poder solicitarle que pudiera exponernos los avances del reglamento en materia de habitabilidad de naves por parte de la autoridad marítima que está viendo este caso. ¿Ya? Me gustaría que pudiéramos coordinarlo en ese sentido. Y lo segundo, que tiene que ver, presidente, con el proceso de aplicación de la ley Labkenche en mi región de Aysén, que generó un amplio debate nacional por los alcances y también muchas inquietudes respecto al proceso, particularmente del proceso. Y en este ámbito quisiera, presidente, que pudiéramos requerir algunas informaciones, toda vez de que a veces por omisión o desconocimiento, a veces pudiera acontecer que las autoridades pertinentes puedan hacer incurrir en errores en las tomas de decisiones. Y en este ámbito me gustaría que pudiéramos oficiar a la Contraloría General respecto de algunos hechos que se los voy a remitir posteriormente al secretario, pero que algunos de ellos dicen relación, como por ejemplo, en el proceso de resolución del uso del borde costero por parte del Consejo Regional de Uso del Borde Costero, se rechazaron 2 peticiones sobre este particular en la región de Aysén que totalizaban más de 600.000 hectáreas de territorio marítimo, o maritorio, como se le suele decir también. ¿Ya? Y se rechazaron por todos los miembros prácticamente del Ejecutivo, del Gobierno, ¿ya? Y también por los consejeros, por todos los alcaldes de la región de Aysén. Hubo un acuerdo ahí de la Asociación Regional de Municipalidades también para rechazarlo. El tema está, presidente, es que en el periodo previo a este proceso de puesta en votación, la autoridad regional, la gobernadora regional, planteó una modalidad de procedimiento de realizar una aprobación con modificaciones, que si bien es cierto la ley lo contempla, pero que tiene que ser aprobada previamente por el Consejo Regional de Uso del Borde Costero y no sometido, ¿no es cierto?, en ese minuto en la sala a este tipo de situaciones. ¿Qué hubiese pasado si por omisión, que quiero ponerlo en ese plano, o por desconocimiento, se puso esa modalidad, si los consejeros hubiesen votado y hubiesen aprobado ese tema? Se había incurrido absolutamente en una ilegalidad, porque no está contemplada ese procedimiento por parte de la autoridad regional. Entonces, creo que es bueno oficiar a la Contraloría respecto a al tema procedimental del proceso que llevó a cabo el rechazo de esos 2 espacios marítimos costeros, toda vez que, en mi opinión, hay varios vicios de procedimiento que pueden poner en jaque o en peligro el día de mañana otro tipo de tramitaciones respecto de este particular. ¿Ya? Uno está el caso que le menciono, ¿ya? Y evidentemente además hay otros procesos adicionales, como por ejemplo que una de las solicitudes se cayeron parte de los solicitantes porque acusaban engaño, o sea, procedimientos extraños en este proceso. Sería bueno que pudiéramos tener, yo lo voy a hacer llegar una minuta con los detalles específicos al secretario para que pudiéramos oficiar a la Contraloría para que pueda intervenir en temas procedimentales. La autoridad no puede equivocarse en temas de esta naturaleza frente a la gravedad. Lo segundo, presidente, aprovechando que está CONADI en la ley se le asigna un rol súper relevante en este proceso, súper relevante, toda vez que son ellos los que tienen que certificar el uso consuetudinario por parte de las comunidades. En la 10ª región, en la región de los lagos, todavía uno queda con la nomenclatura antigua, en exposiciones que hagan acá hay más de 80 solicitudes de espacios marítimos costeros. ¿Ya? En promedio, estamos hablando alrededor de 16.000 hectáreas, no sé cómo decirlo en suelo marítimo, en territorio marítimo, pero hectáreas dice la norma, ¿ya? Alrededor, en promedio son alrededor de 16.000 hectáreas por comunidades. En la zona austral, en Aysén y Magallanes, las peticiones se cuentan con los dedos de una mano. Una de ellas, por más de 200 y tantas mil hectáreas, la otra por más de 400.000 hectáreas, y aquí yo no responsabilizo al director de la CONADI que está aquí, dicho sea paso, que esta es una cuestión viene de mucho tiempo atrás, pero la rigurosidad con la cual hay que actuar sobre estos procesos, presidente, es extremadamente significativa hoy día. La ley establece que la CONADI debe pronunciarse, se le asigna plazo. Una vez aprobado, dice la ley que la CONADI debe poner en consulta, además de las comunidades, porque lo que yo más tuve en la región de Aysén, presidente, ¿sabe lo que fue? Curiosamente con esta ley, oposición de las propias comunidades indígenas, de pueblos originarios, en mi región. O sea, el procedimiento terminó enfrentando, en lo que supuestamente una búsqueda de un buen camino, terminó enfrentando a comunidades de pueblos originarios entre ellos mismos. Unos porque no se sentían considerados, otros porque simplemente se sintieron engañados y bajaron su nombre en este proceso de inscripción, que desarticularon este tema. Por eso me gustaría también, presidente, que pudiéramos, aprovechando que está el director, la CONADI nos pudiera remitir
todos los antecedentes mediante el cual reconoció la CONADI el uso consuetudinario de esos territorios. 400.000 hectáreas. En la petición del caso de la isla Huicha, créame, presidente, que con suerte los pescadores artesanales con sus botecitos ya pueden actuar sobre un mínimo superficie, sobre casi la mitad del territorio marítimo de la región de Aysén. Creemos que detrás de esto, presidente, hay otras manos, ¿ya? Desgraciadamente, siempre estas manos son ocultas y nunca se pueden saber con exactitud. Pero esto generó un tremendo daño a las comunidades indígenas del litoral, generó un tremendo daño a la sociedad regional porque se generó un conflicto y al final de cuentas generó un hecho político. Imagínense el hecho político, presidente, que el propio gobierno del presidente Boric, con sus autoridades, votaron en contra. Todos. Todos. Los delegados regionales, todos los CEREMI, todos los involucrados del gobierno del presidente Boric votaron en contra. Extraño, ¿no le parece a usted? Un gobierno indigenista, ¿verdad? Dado a este tipo de discurso, todos rechazaron, desde el delegado regional hasta abajo, rechazaron esta EMPOC que supuestamente beneficiaban a estas comunidades indígenas. Quiero más que nada, presidente, es un proceso de enseñanza, creo que es súper significativo, así como le dije que hay más de 80 en la zona de los lagos, en la zona austral no hay más de 5, en toda la zona austral, con miles de hectáreas, donde me parece muy extraño que la CONADI haya dictaminado que sí allí, en esos territorios, hay un uso consuetudinario por parte de esas comunidades indígenas, que dicho sea paso, eran grupos súper acotados, además de comunidades. Pudiéramos oficiar esas cosas, presidente, yo le puedo hacer llegar al secretario, ¿verdad?, los detalles específicos y pudiéramos acordarlo como edición para remitírselo a la gente pertinente. Eso, presidente. Muchas gracias, señor senador. Senador Espinosa. Sí, muy breve para que podamos escuchar a nuestro invitado, pero no quiero dejar pasar la oportunidad primero para señalar de que solicitarle, presidente, que podamos volver a reiterar, ¿no es cierto?, la invitación a las señoras ministras, que hoy día se han excusado de no participar en esta comisión. Ellas tienen que estar acá, Bienes Nacionales hoy día está en un proceso de querer asumir el rol que por años ha llevado la Subsecretaría de Marina en el tema de concesiones de borde costero, por lo tanto, nosotros queremos escuchar de parte de la señora ministra cuál es la posición que tiene el Ejecutivo en su cartera respectiva y, por lo tanto, yo le solicito que volvamos a reiterar la invitación porque el deber de los ministros es estar también en las comisiones trabajando, ¿no es cierto?, legislativamente. Y respecto a lo que plantea el senador Sandoval, yo quiero solo manifestar el orgullo de haber presentado, ¿no es cierto?, este proyecto de ley hace más de un año atrás ya, cuando muchos recibimos críticas por una situación que ya se comenzó a tornar insostenible, de una mala convivencia que es inaceptable entre el mundo de la pesca artesanal y nuestros pueblos originarios. Muchas veces son los mismos, que tienen la doble condición. Pero pasa lo que decía el senador Sandoval, porque muchas veces la comunidad en su conjunto no tiene idea de la cantidad de miles de hectáreas que se están solicitando. Son grupos de personas que están actuando de esta manera e incluso, como yo lo he dicho aquí, con mucha responsabilidad, incluso para poder entregar, para desafectar un área determinada, han habido cobros de dinero, y eso hay que decirlo, la gente lo sabe, que están utilizando incluso a intermediarios para llegar, ¿no es cierto?, a cobrar la desafectación de usos del borde costero que han sido toda una vida de la pesca artesanal. Entonces, es muy importante, yo igual le agradezco a usted que fue uno de los firmantes del proyecto, es un proyecto que no tiene ninguna intencionalidad de ir en desmedro de los pueblos originarios, al contrario, mejorar una ley que está provocando problemas y la mejor demostración de esos problemas es lo que pasó en Aysén, en donde, como muy bien lo dice el senador, colega Sandoval, fueron los propios CEREMIs y autoridades del gobierno que dijeron esto ya es inaceptable, no se puede más. No podemos seguir en esto porque si no aquí comienza a generarse una complicación desde el punto de vista también de las actividades económicas que se desarrollan en un territorio determinado. Así que vamos a tener en este proyecto de ley que tiene 5 puntos centrales de modificación, probablemente aportes de muchos otros. Yo veo en la cuenta que hay personas que quieren aportar, ¿no es cierto?, en este sentido, y volver a ratificar lo que dije del primer día. Aquí lo que queremos es una buena convivencia en los territorios de borde costero entre la pesca artesanal y los pueblos originarios, y no lo que hoy día está ocurriendo, que es prácticamente lo que me decían el otro día en Chiloé, incluso habían pescadores en Chiloé que le decían a algunos, aprovecha de mariscar ahora porque ya en un tiempo más ni siquiera van a poder mariscar, porque van a tener que pedirnos permiso para mariscar. Y ese no es el sentido ni el origen de la ley tiene un muy buen espíritu, pero lamentablemente, director, por su intermedio, presidente, al director de la CONADI se ha ido provocando una situación de abuso, no de todos,
Hay EMPOs que están desarrollando un buen trabajo, también hay que decirlo. Yo siempre destaco lo de Quillón, siempre destaco lo de Manquemapo en mi región, que son donde no ha habido abuso, pero hay otras donde efectivamente, y usted nombraba uno en Ancud recién, presidente, han habido abusos increíbles de personas que están haciendo de esto un negocio inaceptable. Eso, presidente, para reiterar a las ministras la invitación. Gracias, señor senador. Bueno, quiero hacer presente que nosotros hemos reducido, como se citó a sesión especial a partir de las 12, reducimos el horario solamente de 11 a 12 y menos mal que las señoras ministras no vinieron porque quizá habrían perdido el viaje. Le agradezco de todas maneras a don Luis Penchuleo, que es el director nacional de la CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a don Antonio Madrid, que lo acompaña, que estén acá, pero ya ve cómo se nos va el tiempo en esto. Y quiero aprovechar también de decir que el 11, según el acuerdo político vigente, yo debiera dejar la presidencia de esta comisión. Desde ya quiero dejarla aquí disponible, no sé qué resulte. Estoy dispuesto a anclarme o a pennarme, como decía mi... pero no sé qué resulte de los acuerdos, pero desde ya quiero facilitar poniendo mi cargo aquí en la mesa. Señor secretario. Sí, un par de cosas. El senador Senandoval solicita que se tome el acuerdo de los oficios Sí, solicitados. pero él sí. En el primero tenemos acuerdo, pero él va a llegar antecedente. Sí. Yo entiendo que no hay problema. ¿Les parece, señores? Acordamos lo planteado. Y me permito, habitualmente no leo esto, pero las excusas de la ministra, la primera tiene que ver con un asunto de agenda, simplemente la ministra de Desarrollo Social, que tiene su ánimo. La segunda sí, creo que es importante leerla porque hace una explicación de que se excusa de su asistencia porque ella señala que el Ministerio de Nacionales en general carece de competencia, dice, en la tramitación de una solicitud de ENCPO. En particular, dice, nuestra participación se limita únicamente a la Comisión Regional de Uso Borde Costero y si bien el decreto ley que señala le entrega a este Ministerio el control de los bienes nacionales de uso público, otras leyes especiales le otorgan la competencia a otro organismo, como es el caso de los bienes susceptibles de ser declarados ENCPO, que son aquellos que están bajo supervigilancia y administración del Ministerio de Defensa Nacional y Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Esa es la razón que aduce por la cual no asistió, Sí, pero de todas maneras, claro. No, pero lo que No obstante eso, es bueno la opinión de las dos ministras, pero no tenemos el tiempo, le hago presente. Don Luis, por favor, le ofrecemos la palabra y perdone todo esto. Prolegómeno. Gracias. Bueno, buenos días. Por su intermedio, presidente, saludo a todos los integrantes de la comisión y a quienes se encuentran presentes en la sala. Vamos a hacer una presentación respecto de la implementación de la Ley 20.249, más conocida como Ley Lafkenche, ¿ya? Bueno, la primera lámina tiene que ver con el ecosistema que existe hoy día en el sector costero, llamémosle así, las distintas leyes que intervienen en ese espacio y las figuras administrativas que ahí están. Respecto de la normativa, bueno, tenemos la Ley General de Pesca y Acuicultura, tenemos el decreto 340 sobre concesiones marítimas, tenemos la Política Nacional del Uso del Borde Costero, tenemos la Ley de Caleta y la ley que crea el Servicio de Biodiversidad, además de la Ley Lafkenche, que es parte de todo este sector. Y las figuras administrativas que allí existen, están las concesiones marítimas y de acuicultura, están las reservas marinas, están los parques marinos, están las áreas marinas costeras protegidas y las áreas de manejo de los recursos bentónicos, ¿ya? Y dentro de esto también están las EMPO. Y entre los diversos usos y usuarios tenemos a la industria, por supuesto, tenemos la pesca industrial, la forestación, el transporte vial, los riesgos de inundaciones,
la agricultura, las comunidades lafkenche, o en el caso mapuche, pero en el fondo aquí es las comunidades indígenas costeras a lo largo de todo el país. La pesca artesanal, el tema de las viviendas, el turismo, la conservación de humedales, acuicultura a pequeña escala y el transporte fluvial. Son como los usos y usuarios de todo el borde costero marino. Y lo segundo es un tema de contexto. Señalar en primer lugar que la ley lafkenche, o la ley 21.249, es la segunda ley que se promulga en Chile que trata materias propias y específicas de los derechos de los pueblos indígenas, y por lo tanto eso representa un avance significativo en referido a los derechos y en relación que existe entre los pueblos indígenas y el Estado. ¿Ya? Son dos leyes específicas que hoy día tiene el Estado en materia de eso, que es la ley 19.253, más conocida como ley indígena, y esta ley específica en particular. Segundo, decir que la elaboración y la promulgación, en términos de tiempo, es previa a la ratificación del convenio 169 de la OIT. El convenio, esta ley en particular es un poquito antes, y el convenio tiene su ratificación en el año 2008 y su entrada en vigencia el año 2009. Y lo otro importante de señalar también de contexto es que esta ley tuvo una activa participación de las organizaciones indígenas en todo el proceso de elaboración de la ley. Por lo tanto, es una ley que nace con una alta participación y que a su vez cuando se produce la tramitación en el Congreso tuvo un apoyo transversal de distintos sectores políticos a la aprobación de esta ley. Pero es muy importante a nuestro juicio también mencionar el contexto y por qué surge la ley 20.249 o ley lafkenche. Primero porque la ley general, o la más general de todas, es la ley de pesca. ¿Ya? Y la ley de pesca reconoce 4 actores. Reconoce al pescador artesanal, reconoce al buzo, al recolector de orilla y al armador. Y en esta ley de pesca no reconocía la presencia de los pueblos indígenas que han ocupado ancestralmente el borde costero marino. ¿Ya? Entonces, ese fue el problema que se detectó y por lo tanto era necesario avanzar en una ley específica como la ley de borde costero o la ley lafkenche. Y la misma ley de pesca creaba figuras de administración ajenas a la forma ancestral o tradicional o consuetudinaria que tienen los pueblos indígenas. Entonces fueron como los dos aspectos en donde se problematizó lo que había en términos de estatus jurídico y se avanzó en una ley que venga a solucionar esos temas, esos problemas. Y esta ley tiene principios orientadores. Tiene 5 principios. Primero tiene el principio de la voluntariedad, es decir, las partes concurren voluntariamente a solicitar un determinado espacio de acuerdo a los usos consuetudinarios que las comunidades desarrollan o han desarrollado ancestralmente en el borde costero marino. ¿Sí? Tiene un principio de asociatividad, es decir, la destinación que finalmente se materializa en un convenio específico con Cernapesca tiene que ser asociada y coadministrada con los demás actores que hacen espacio del borde costero. ¿Ya? Ese es el espíritu de la ley, los principios. La gratuidad en el sentido de que, como es característica de la legislación en materia indígena, y al igual que las tierras indígenas están exentas del pago de contribuciones, y en estos espacios también ocurre lo mismo. Y tiene el principio de la exclusividad en relación al uso consuetudinario que se logra demostrar de las comunidades indígenas que solicitan el espacio, pero que este principio de exclusividad convive con el respeto por los derechos constituidos, es decir, del uso compartido de los espacios. Esos son los principios que hoy día tiene la ley lafkenche. Y respecto al rol de CONADI en particular, ¿ya? Nosotros, la ley es súper clara en el sentido de darlo una participación en el proceso de tramitación de la EMPO y que se circunscribe a 2 aspectos súper concretos. Uno que tiene que ver con la acreditación del informe de uso consuetudinario, de acuerdo a las solicitudes que presentan las comunidades, y la consulta.
¿ya? Que aquí, entre paréntesis, aclaro de que no es la consulta indígena referida en el convenio 169, sino que es un proceso que tiene por objetivo entregar la información de acuerdo al informe elaborado y los usos que se lograron acreditar, y la relación que esto tenga con los demás usuarios del espacio, tanto indígenas, es decir, otras comunidades o asociaciones, o con la comunidad regional en general, ¿ya? Esos son los espacios que la ley le otorga a CONADI. Y acá presentamos un flujograma de toda la tramitación que tiene una EMPO, que pasa por un análisis de admisibilidad, que eso se inicia en Suspesca, ¿ya? Luego Suspesca hace el análisis de sobreposición, es decir, ahí se definen los derechos adquiridos, o sea, las concesiones ya constituidas, etcétera. Y luego eso se deriva a CONADI para nosotros desarrollar el informe de uso consuetudinario de acuerdo a los usos, valga la redundancia, que las comunidades expresan en la solicitud. Y nosotros tenemos el deber de pronunciarnos sobre todos los usos que aparecen expresados en la solicitud, ¿ya? Y esto es súper claro señalarlo, y particularmente con el debate que se daba al inicio de esta comisión respecto de que nosotros acreditamos el espacio. Y la verdad es que CONADI no acredita el espacio. CONADI acredita el uso, es decir, lo que hacen las comunidades, dónde, cuándo, y el dónde es en el espacio. Y por lo tanto, si dicen nosotros desarrollamos un uso consuetudinario en tal espacio, nosotros acreditamos el uso, no nos referimos al espacio. Si ese uso no se logra acreditar en ese espacio que las comunidades decían, al no acreditar el uso, por lo tanto, el espacio tampoco se acredita. Es por eso que en el 60% de las solicitudes o de los informes de uso consuetudinario que elabora CONADI, el informe es restrictivo en comparación a las solicitudes que hacen las comunidades. Es decir, no se acreditan el 100% de los usos. Solo en toda la historia de las tramitaciones de la EMPO, CONADI ha logrado acreditar el 100% de los usos en un caso. Y en todos los demás casos hay un uso restrictivo porque hay usos que no se logran acreditar, por más que las comunidades digan en su solicitud que existen esos usos. Entonces, ese punto me interesa dejarlo bastante claro y que elimine el mito de decir de que CONADI acredita el espacio. Eso no es así. Nosotros nos pronunciamos sobre los usos. Y en el proceso de consulta, una vez que nosotros elaboramos ese informe, vamos a terreno y le decimos a las comunidades solicitantes y a las aledañas, a las que usan y comparten el espacio costero marino, es decir, en relación a la solicitud que ustedes hicieron, estos usos fueron acreditables, ¿verdad? Y se hace esa bajada de información, esa escucha, entre las comunidades indígenas, pero también entre la comunidad general regional, ¿verdad? Y eso lo hacemos nosotros desde CONADI, ¿verdad? Luego que nosotros hacemos el informe de uso consuetudinario y las consultas, entre comillas consultas, vuelvo a repetir, no son las consultas que están reglamentadas en base al convenio 169 y al decreto 66, viene el pronunciamiento de las CRUB, ¿ya? Y en donde, en general en las CRUB, porque las CRUB también tienen una composición sui generis y no son estándares en todas las regiones, pero en general CONADI no tiene participación en las CRUB, ¿ya? Y en las CRUB se hace la votación, que de acuerdo a la ley tiene la facultad de rechazar, tiene la facultad de aprobar o tiene la facultad de modificar, ¿ya? Y que por supuesto tiene que darse en un proceso previo a la votación, ¿ya? Y hacer los esfuerzos para que las partes puedan dialogar y llegar a acuerdo, que como se ha hecho en otros casos, como la EMPO de Mississippi, por ejemplo, en la región de los ríos, que se me viene a la memoria, en donde hubo un acuerdo entre las comunidades indígenas, los pescadores, todos los distintos actores y usuarios que hacían, valga la redundancia, uso del borde costero. Finalmente se llega a un acuerdo y con ese acuerdo se llega a la CRUB. Entonces, con esas modificaciones previas. Cuestión que en Aysén no ocurrió, aun cuando desde CONADI los equipos técnicos de la unidad de convenio 169 y de la unidad de borde costero, con bastante antelación recomendaron eso, para no llegar a un clima de polarización lamentable que ocurrió en la región en particular. Y luego que se produce la votación de las CRUB,
sigue la tramitación a la destinación marítima, ¿verdad? Y posteriormente la revisión del plan de administración, que lo tiene que aprobar un comité intersectorial, y si es necesario también ahí la extracción de recursos de acuerdo a las solicitudes que existen, también eso debe llevar un plan de manejo, ¿verdad? Y eso lo tienen que autorizar las autoridades competentes de acuerdo a la temática en particular. Entonces, eso es como el flujograma general de la tramitación de un AMPO y el rol en específico que ocupa CONADI. Ya. Algunos datos. Hay un total de 80 de solicitudes en trámite hoy día, ¿ya? El 70% de todas ellas se concentra en la región de los lagos. Se han otorgado 23 EMPO. El 82% de esas EMPO que se han otorgado son en la región de los lagos. Hay 15 planes de administración y 11 planes de manejo. Y de los 15 planes de administración, en 11 planes se incorpora a otros usuarios, es decir, hay una coadministración, que es el espíritu de la ley, ¿verdad? Y por lo tanto, este dato señala de que en la gran mayoría de la aplicación de la ley, la experiencia es buena, ¿verdad? Y en muy pocos casos tenemos este tipo de problemas respecto a la mala interpretación de la ley y no al problema de la ley en sí. Hay 86 resoluciones de desistimiento solicitado. Es decir, una vez que las EMPO están otorgadas y hay solicitudes de otros usuarios que ocupan un determinado espacio dentro de la misma EMPO, se han desafectado, ¿no? Y se accede a un uso compartido del espacio. Respecto a CONADI en particular, bueno, primero señalar de que esta ley es del año 2008, lo dije al inicio. Y en el rol de CONADI, para intervenir en este proceso, recién se crea la unidad de bordes costeros el año 2015. O sea, tuvimos casi 8 años en donde comienza a operar la ley y se operativiza la unidad en CONADI en particular para tramitar lo que le correspondía hacer por ley. O sea, iniciamos el proceso con 8 años de retraso y, por supuesto, de acumulación de solicitud. ¿Ya? Y desde el 2015 al 2022, CONADI tenía un equipo con dedicación exclusiva a ver este caso. Cuando asumimos nosotros, digo como gobierno y como administración en particular, duplicamos los equipos, hoy día tenemos 2 equipos. Y como ahí aparece, desde el 2009 al 2019, se tramitaron, o sea, 2019 solo por poner la entrada en vigencia de la ley, en consecuencia que dije que el equipo comienza a operar desde 2015, se han tramitado 50 informes de uso consuetudinario. Y desde el 2020 al 2024 llevamos 33. O sea, la proporción y la velocidad está ahí claramente demostrada en los números. Y hoy día tenemos, en lo que respecta a Cera CONADI, la solicitud más antigua data del año 2020. O sea, en estos 2 años hemos logrado superar gran parte del arrastre histórico con 2 equipos en funcionamiento y esperamos que antes de fin de este gobierno nosotros vamos a tener eliminada la brecha de demora que hoy día, o de arrastre que hoy día tenemos en relación al procedimiento CONADI. No desconocemos que existen nudos críticos en la ley. Un nudo crítico tiene que ver con la demora en la tramitación y el efecto suspensivo que tiene sobre otras afectaciones en trámite. Pero la demora, como quedó demostrado en CONADI, tiene que ver con que en las distintas instituciones en las cuales toca hacer este procedimiento, o hay pocos funcionarios
o no hay funcionarios o funcionarias con dedicación exclusiva. Y eso es un tema concreto de la demora en la tramitación. La relación del EMPO con usos y derechos adquiridos de terceros, pescadores artesanales, armadores, buzos y recolectores de orilla, ¿no? Ese es también un nudo crítico. El otro nudo crítico tiene que ver con el funcionamiento y atribuciones de las CRUB. Y el quinto, y es que está como telón de fondo de todo esto, es el profundo que nosotros nos hemos dado cuenta en todo nivel, tanto en el nivel público, autoridades, como usuarios, sobre el desconocimiento y las interpretaciones erradas que se hace a esta ley. Y por último, como consideraciones finales, hacer presente que existe el convenio 169 y por lo tanto el Estado adquirió un derecho de deber de consulta ante cualquier iniciativa, ya sea legislativa o administrativa, consultar a los pueblos originarios. Lo colocamos como antecedente sin perjuicio que formalmente es la UCAI la encargada de pronunciarse técnicamente sobre el procedimiento, el proceder de la consulta. Esa es nuestra presentación respecto de lo que compete a CONADI en particular en la tramitación de la ley Lafkenche o la ley del borde costero. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Luis. Ofrezco la palabra. Mientras tanto, quiero preguntarle, por mi parte, respecto de los reglamentos. ¿Están listos todos los reglamentos? ¿Cuántos reglamentos se han derivado de estas leyes? Gracias. Después le ofrezco a usted, señor. Sí, ¿O inmediatamente acumulamos las preguntas? Mejor, acumulemos. Senador Espinosa. Primero, necesito saludar al director de la CONADI, qué bueno que está acá, para hablar de un tema de alta sensibilidad. Yo creo que, si bien coincido en algunos de los elementos que él ha planteado, yo creo que los nudos críticos van mucho más allá, director, de lo que usted señala muy bien, que es una razón, además, objetiva. O sea, un trámite que debe durar 24 meses termina durando 4, 5, hasta 6 años. Y eso suspende todas las otras peticiones, incluso con afectaciones directas a la mitilicultura, a la pesca, porque si hay una renovación de concesión tampoco se puede renovar. O sea, ahí hay un problema, un nuevo crítico. Entonces, cuando algunos han dicho que la ley está poco menos que perfecta, que no tiene que tener modificaciones, tiene que tener modificaciones para justamente mejorar eso, y en el proyecto que presentamos abordamos este tema diciendo, ¿sabe qué? Si pasan 2 años, se da por entendido el famoso silencio administrativo, en el sentido de que se da por entendido de que se puede operar y se termina el congelamiento para evitar la afectación sobre otras actividades en el borde costero. Pero hay una serie de otros nuevos críticos, director. Creo yo que es bueno que usted los conozca, de los actores que somos de las regiones, que conocemos. Yo le acabo de enviar un video ahí al señor secretario, y ojalá lo podamos ver, de las amenazas que se han dado incluso a los pescadores artesanales, con armas de fuego, como ocurrió en Ancud hace poquito. Amenazas, lo que pasó en Lota. En Lota hubo amenazas con armas de fuego respecto a este tema. Entonces, no tenemos que esperar que haya un enfrentamiento entre pescadores y el mundo de los pueblos originarios, de nuestras comunidades, para hacer algo en función de buscar, como alguien me lo decía ayer, me lo decía el senador Núñez, buscar un equilibrio. Esto no es contra el mundo. Yo sé que usted representa a los pueblos originarios como director, pero esto no es contra ellos, sino que es cómo mejoramos esto para que el día de mañana no ocurra lo que nos empezó a pasar, y aquí tenemos dirigentes de la pesca allá, de la región, que nos empezó a pasar en un momento en donde entre los propios pescadores comenzaron, ¿no es cierto?, a afectarse. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurría en Ancud? Que los de Ancud le iban a robar, lamentablemente, los locos a toda la gente, y terminó con gente presa porque hubo enfrentamientos que pudieron haberse evitado si el Estado hubiera jugado un rol más activo para proveer a los pescadores de elementos de protección de sus áreas de manejo, que es un tema que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, lamentablemente ocurre. Entonces tenemos nuevos críticos que van más allá de mi punto de vista. Voy a tratar de resumir en 1 minuto, 2 minutos, lo siguiente. Yo creo que hay nuevos críticos en relación a algo que usted omite, que es el hecho de que hay cobros. Hay cobros indebidos para desafectar áreas. Y eso tiene que ser condenado en las modificaciones de la ley
con la, absolutamente de inmediato, con la rescisión, con la anulación de la EMPO respectiva, así que eso se determina, porque está ocurriendo mucho más allá. A lo mejor en los territorios que usted vive no está ocurriendo, pero en nuestra región, que tiene el 70%, como usted dice, de la solicitud, está ocurriendo. Y las denuncias nos llegan de diferentes tipos, de cobros directos de personas hasta a través de consultoras, que llegan a decir que lo que se está cobrando para desafectar es un trámite administrativo, cuestión que es absolutamente ilegal. Es bastante incomprensible, dice un nudo también, que por ejemplo a una comunidad que tiene 10 familias le entreguen 200.000 hectáreas. O sea, yo no podría concebir que haya habido un uso constitucionario sobre 200.000 hectáreas, que la CONADI termina de una u otra manera diciendo, sí, están pidiendo 400, la vamos a bajar a 200. Eso ocurre muy a menudo. Y entonces ahí tenemos otro nudo crítico, que la encargada del departamento del borde costero de la CONADI, la señora Cristina Yancucheo, hasta noviembre del año pasado, ella era asesora y miembro de la entidad territorial de Afkencha. Entonces, hoy día ahí se genera un problema. Hay un problema que usted tiene que, de una u otra manera, asumir porque se le resta imparcialidad al proceso. Ella no le responde cuando los pescadores hacen consulta y le dicen, pero ¿por qué le están entregando a una comunidad 200.000, 300? En el caso nuestro son esa cantidad, en el caso nuestro los promedios son menores, ¿eh? Pero en Aysén son grandes, tremendos. Entonces ahí tenemos un problema también, porque hay una situación que tenemos que abordar desde ese punto de vista. Y yo quiero concluir con lo siguiente. Yo creo que lo que ocurrió en Aysén es un buen precedente para el futuro, desde el punto de vista de que las autoridades abran los ojos de que este no es un tema que le queramos negar a las comunidades espacios costeros, sino que por otro lado que tiene que haber elementos que permitan que no estén por sobre los pescadores artesanales. Tiene que haber un nivel de respeto recíproco entre el mundo de los pueblos originarios, que no estén supeditados los pescadores a ellos. Porque el día de mañana lo que va a ocurrir, o sea, la pesca artesanal es una actividad, para nosotros igual concentramos no solo la mayor cantidad de solicitudes, tenemos la mayor cantidad de pescadores artesanales de todo Chile, en la región. Entonces, hay una afectación directa. Usted va a Chiloé, director, cuando vaya para allá se va a dar cuenta, repito, excepto, yo quiero hacer la excepción, excepto que John, que ha hecho un trabajo, como usted lo señala en su intervención, un trabajo de los 5 puntos estos de uso compartido, que John lo tiene, una parte de la carretera austral, pero hay otro, simplemente eso no ocurre. Entonces, yo la invitación que hago es que en los próximos meses lo que hagamos, ¿no es cierto?, sea obviamente escuchando a muchos actores, para que no hagamos algo impuesto, sino que sea conversando con todos los actores, diciendo cómo mejoramos esta ley. Seguramente aquí vamos a tener intervenciones de algunos que van a querer decir que no se puede mover nada, que todo es administrativo, me han dicho a mí, que aquí no hay que hacer modificaciones legales, que hagamos modificaciones administrativas. Pero ya está claro, ¿no es cierto?, que eso no funcionó, porque usted lo acaba de develar y tiene toda la razón. La cantidad de funcionarios que existen para hacer las tramitaciones son, creo que ustedes tienen 3 para ver este tema, creo que son 3 o 4. Claro, ahora tienen 2 equipos, ¿viste? Entonces eso director, la invitación es esa, que escuchemos a muchos actores. Este es un tema relevante y creo que la Comisión del Senado esté trabajando este tema hoy día, antes de que el día de mañana tengamos que lamentar la muerte de una persona. No estoy exagerando, porque ya no ha habido amenaza. Creo que es un deber nuestro avanzar en esa línea. Gracias, senador Espinosa, senador Piu y después senador Sandoval. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al director nacional de CONADI, don Luis Penchuleo, también a su asesor, Antonio Madrid, que lo acompaña. Yo me quiero referir al objeto de la convocatoria, a la invitación. Estamos en el primer trámite constitucional para poder modificar la ley que usted ha citado y explicado muy bien. Yo quiero decir que efectivamente de las buenas explicaciones que he escuchado, porque hay mucho desconocimiento. Sin embargo, creo que nos falta la parte que es la opinión de la CONADI respecto a lo que señala la moción de los senadores. Es decir, aquí se ha presentado una moción que está en directa relación con la ley, y lo que queremos es escuchar la opinión de la CONADI respecto a lo que plantea la moción. Entonces, presidente, le pediría si es factible que eso pudiera ser. O sea, ¿cuál es la opinión respecto a lo que, porque estamos en ese trámite, necesitamos tener antecedentes para debatir? Encuentro nuevamente extraordinaria. Yo invitaría a todos a que sigan esta sesión y usen el material que usted entregó, muy bueno, muy didáctico, pero ahora tenemos que entrar a modificarla. Como todas las leyes pasa un tiempo, usted muy bien lo ha dicho, el 2008, bueno, tenemos que revisarla porque se ha producido un problema mayor, lo de Aysén, y tal como lo señalaba el senador Espinosa, yo diría que la
inseguridad de saber si esto puede poner en riesgo la vida de personas nos hacen a que tengamos que tomar muy en serio lo que se está hablando. Lo segundo, los criterios técnicos, porque se tiene que actuar con racionalidad y con justicia. Lo racional y la justicia en el entendido de dar a cada uno lo que merece, tiene que estar asociado a algo técnico, y nos podemos ir a la historia ancestral que tenemos, riquísima, de nuestros pueblos originarios, que se encontraron con navegantes españoles en una fecha que para nosotros es la del descubrimiento de Chile. O sea, Chile se fue conquistado por tierra, pero fue descubierto por mar, en el estrecho de Magallanes. Y ese encuentro de navegantes nos da cuenta de nómades del mar, que usaban sus canoas y que tenían fuegos para poder iluminarse y poder dirigirse. Pero ellos usaban embarcaciones que eran a remo y tenían una cierta cantidad de desplazamiento. Y las comunidades no ejercían sobre grandes áreas. Tenían asentamientos en algunos lugares, dados básicamente por donde están los conchales, los lugares donde tenían el asentamiento. Cahuéscar y Yaganes son el gran reflejo de los pueblos nómades, que equivalen a los inuit del norte, los mismos navegantes de los hielos con los Inukshuk, que eran los elementos de fijación en tierra, que en el sur son los fuegos que permitieron llamarle Tierra del Fuego. Pero si vamos subiendo, la conexión que hay con el mar es distinta. Algo que es común, y uno lo puede ver incluso en Chiloé, los chilotes son muy buenos navegantes, son los mejores, porque no saben nadar. Y son buenos navegantes, porque si se caen al agua, tienen que saber navegar. O sea, eso, y me lo pueden comprobar los chilotes que están acá. Bueno, pero sí es una realidad, y son muy buenos navegantes por eso. Bueno, lo mismo pasa en esta ocasión, o sea, no se alejaban mucho de las costas, porque también tenían, por una razón, entonces me gustaría conocer los criterios técnicos para poder hacer lo que ustedes tienen que hacer, detallar muy bien el uso, pero con todos los elementos de la época, con todo lo que se requería, con todas las áreas en que podían estar, y llegar a una métrica, si finalmente tenemos que tener una métrica. Y una métrica que sea justa, que permita un uso racional de un espacio que da, lo más importante, alimento. No nos olvidemos que del mar sale la mejor proteína que necesita toda nuestra población. Entonces también ver el esfuerzo alimentario que hacen las EMCO, cuánto alimento están produciendo, qué es lo que están generando. Entonces ese es yo diría que el ajuste que necesitamos darle. Porque está bien, partimos, ustedes se demoraron mucho tiempo, formaron su primera unidad, ya llevan dos, entonces ahora llegamos a un momento en que podemos analizar seriamente política pública, más data y menos guata, o sea, data real. Usemos antecedentes, tengamos un acuerdo. Y una vez que tengamos bien definido el problema, no vamos a discutir, vamos a poder empezar a emplearlo. No se puede congelar como está ocurriendo ahora, no pueden haber estos procesos extorsivos como hay, no se puede instalar el crimen organizado, que se puede tomar esto también. O sea, si tenemos nuestra legislación frágil, cualquiera con más fuerza puede usarla en beneficio propio. Y eso no es justo. Entonces, en justicia, ese reconocimiento que tienen que tener, y nuevamente, pedirle a la CONADE que ojalá también ayuden a que propongamos el descubrimiento de Chile como el encuentro de pueblos navegantes. Qué historia más linda. Pero desde eso construirlo en cosas concretas. Yo le pediría, si fuera posible, eso, señor presidente, nos pudieran traer también métricas precisas para poder hacer estas asignaciones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Kenneth Piu Olavarría, para que se entienda en Chiloé. Ofrezco la palabra a don David Sandoval y después doña Claudia. Sí, no, presidente, después de la ilustrativa. Y desde ya quiero prorrogar por 10 minutos, por lo menos. Gracias. Yo solamente no, prefiero mejor abstraerme, creo que solamente una reflexión nomás, dado la experiencia de lo que pasó en Aysén. Creo que debe servir de un ejemplo para ver cómo enfrentamos las dificultades y las falencias que tiene eventualmente la norma. Y como bien dice el senador Piu, nos gustaría tener una opinión del CONADI respecto del contenido de la norma, ¿ya? Eso básicamente prefiero, presidente, y concentrarme en lo que manifesté al inicio de la sesión como puntos varios. Muchas gracias, don David. Doña Claudia Pascual. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al presidente de la CONADI, a todos los senadores presentes, asesores y asesoras y la Secretaría. En primer lugar, quisiera ratificar algunas de las informaciones que nos hace en la presentación y el director de la CONADI, es las
los espacios actualmente aprobados y vigentes son 23, ¿no? De estos están en trámite 80, que no es lo mismo que el total de lo solicitado, porque a esto le deberíamos sumar entonces lo que usted también dijo, que eran los desistimientos solicitados y que fueron 86, por lo tanto 166 son las solicitadas en total, hasta ahora, digamos. Y eso es para ratificarlo, para haber entendido bien la presentación. Y comentar entonces, o sea, aprovechar de preguntar entonces, para que quedara más claro aún, y si esto está dicho ya en otra sesión, pido las disculpas, pero quisiera yo poder graficarlo de mejor manera, ¿qué requisitos debe poner una comunidad en antecedentes frente a la CONADI cuando reclama un espacio? Un espacio costero marítimo de pueblos originarios. ¿Cuál es la forma en que la CONADI acredita el uso consuetudinario? Porque yo entiendo que lo que usted explica muy bien es que ustedes acreditan el uso en un espacio determinado y no el espacio. Y por tanto, después, ¿cómo llegan, en el caso de no acreditar el uso en ese espacio reclamado, cómo llegan a el número de hectáreas o de terreno que finalmente acreditan que ahí sí hay uso consuetudinario? No sé si me explico eso, finalmente. Y a lo mejor quizás, presidente, si me permite, a propósito de la reiteración que hace el senador Espinosa de la solicitud de invitación a las dos ministras, a lo mejor sería bueno también, me permito, a nombre del senador Núñez también, poder solicitar la invitación a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que a lo mejor también les pudiera ilustrar también en esta materia. Eso, gracias. Acordado. Y una última pregunta que me surgió a raíz de lo que planteaba la señora Pascual. ¿Los desistimientos son totales o pueden ser parciales? Gracias. Senador Espinosa. ¿Puedo solicitar que le puedan hacer llegar de parte de la Secretaría al señor director, al señor director de la CONADI, le puedan hacer llegar los videos que le acabo de ingresar, que son parte de denuncias, en donde han habido amenazas explícitas al mundo de la pesca artesanal con armas de fuego? Gracias. Muchas gracias, don Luis, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero partir por la última pregunta, me parece la más simple de responder. Esos desistimientos por lo general son desistimientos parciales, ¿ya? Se desafecta una parte del EMPO, claro, porque hay otros usuarios que consideran que eso es un derecho adquirido, o no necesariamente legalmente demostrado como un derecho adquirido, pero si existen acuerdos entre las partes, eso también se produce y eso va claramente en sintonía y el espíritu de la ley. Son las buenas prácticas, los buenos ejemplos que es necesario relevar, que, vuelvo a insistir, son por lo general, en su gran mayoría, y pocos en los malos ejemplos, ¿ya? Por mala interpretación de la ley. Respecto, bueno, es evidente, nosotros hacemos una distinción y desde el punto de vista técnico, que el rol que fundamentalmente le toca cumplir a CONADI, dado que es un servicio, y de acuerdo a lo que lo mandata la ley, en particular esta que estamos discutiendo, nosotros entendemos los nudos críticos desde el punto de vista en distintos ámbitos. Yo me referí más que nada a los nudos críticos que tienen que ver con la implementación de la ley, pero por supuesto que no desconocemos que hay conflictividades respecto o en torno a la ley, ¿ya? Pero nosotros somos claros en distinguir que esos conflictos, por ejemplo, las amenazas, o las agresiones que lamentablemente en algunos casos pudieran ocurrir, no tiene que ver con la ley, porque el hecho de que se malinterprete o hacer una interpretación arbitraria de una ley y que eso me lleve a un nivel de conflictividad, ahí no hay problema de la ley, hay el problema de la persona o de los colectivos que intentan llevar al extremo la ley, casi como que si se le estuviera entregando un dominio a un grupo determinado de personas, y la ley nunca habla de entregar un dominio. Lo que hace la ley es entregar una destinación, y que en todo su espíritu y a lo largo de la misma dice que tiene que ser un dominio
compartido, respetando los derechos adquiridos, como también es parte de uno de los principios fundamentales de la ley. Cuando eso no ocurre, se vulnera el espíritu de la ley, se vulnera la ley, y finalmente llega a este tipo de conflictividad y que pueden ser, y que eso tiene que ser sancionable, no hay duda de aquello. Y ahí le compete al legislador decir si esas sanciones las hace vía la misma ley o son delitos comunes que se pueden sancionar vía el Código Penal o el Código Civil, en algunos casos dependiendo de las dimensiones que eso tenga. Pero son sanciones, cosas que vayan más allá de la ley, estamos claros de que son delitos. O faltas al menos. Lo mismo respecto a los cobros indebidos. Eso tiene una sanción y en todo nivel. En distintos ámbitos regulados por otras leyes pueden que ocurran ese tipo de cosas. Hemos escuchado que, por ejemplo, en los comités habitacionales hay gente que hace cobros de cosas que no son correctas. Y ahí eso tiene una sanción y una persecución en base a tribunales. Pero a lo mejor no es un problema de la ley. ¿No? Respecto al espacio para pocas familias, vuelvo a reiterar lo que a nosotros nos obliga la ley. ¿Ya? Nosotros, la ley nos dice a ustedes, CONADI, pronúnciese y acredite el uso que los solicitantes expresan en la solicitud. ¿Ya? Y esos usos los mencionan de que se realizan habitualmente y por lo tanto tradicionalmente son consuetudinarios, usos consuetudinarios, lo hacen en un determinado espacio. CONADI no acredita el uso en relación al espacio, acredita el uso. Si las comunidades solicitantes dicen que ese uso lo realizan en X cantidad de superficie, nosotros acreditamos el uso. Y si no acreditamos el uso, esa X cantidad de superficie no se acredita. ¿Ya? ¿Quién tiene la facultad para delimitar el espacio, aun cuando el informe de CONADI vaya acreditando tales usos y otros no? Es la CRUC. ¿Ya? Y respecto de la imparcialidad de CONADI, hay un tema súper subjetivo. O sea, yo creo que todos los ciudadanos que no hayan cometido delito y que tengan una visión política tienen el derecho a estar en el Estado y cumplir su función de acuerdo a la probidad y a los principios que exige la administración pública. Por lo tanto, a priori la imparcialidad uno no la podría suponer, porque si no, desde ese punto de vista todos los gobiernos serían imparciales porque están en un determinado espacio político o ideológico de la sociedad. Por lo que se le tiene que juzgar a un funcionario público es respecto si cumple o no las normas y los requisitos establecidos, porque no son criterios personales los que operan en estos casos, sino que son criterios institucionales. Y respecto de los informes que hace CONADI, esos están basados en una resolución que incluso contiene la metodología, el paso a paso, las formas de acreditar el uso, que está establecido en una resolución que no la dictamos nosotros. Viene dictada desde el año 2015. Y esa es nuestra norma, nuestra regla por los cuales nosotros desarrollamos los informes y los usos. Y eso puede quedar demostrado con informes que CONADI elaboró previo a la entrada de la actual encargada, como ahora. Respecto de la opinión técnica de CONADI o la opinión de CONADI en general a la moción, dado el tiempo, nosotros podemos hacer llegar un informe por escrito a la comisión y dar una opinión respecto de cada uno de los puntos que contempla la moción. No tenemos problema en aquello. Y respecto de los criterios técnicos racionales, yo creo que ahí ya lo respondí con el procedimiento reglado, normado que CONADI tiene para hacer el informe de uso consuetudinario que está contenido en esta resolución, que como digo, data del año 2015. Respecto de los requisitos y la forma de acreditar el uso, como me preguntaba la senadora Pascual, también están contenidos en esta resolución, que también la podemos enviar y compartir.
Y respecto a cómo se llega a la superficie, ya mencioné que eso es algo que le corresponde a la CRU. ¿Ya? Creo que he respondido todas las preguntas, presidente. Quizás las resoluciones, ya que usted las mencionó, que son distintas de las leyes y los reglamentos. Sí, la ley de borde costero, o la ley Lafkenche, tiene un reglamento. ¿No? Y nosotros también tenemos apreciaciones técnicas respecto a las modificaciones de ese reglamento. Yo creo que en muchos aspectos necesitan mucho más precisión o poner énfasis sobre cosas que hoy día faltan en la cotidianidad de la tramitación de las EMPO. Por ejemplo, las atribuciones, las facultades de la CRU, o poner énfasis en estos mecanismos de cómo llegar a acuerdo entre los distintos usuarios, actores que ocupan un determinado espacio, que apunte al espíritu de la ley y que finalmente dé como resultado evitar la conflictividad o la disputa muchas veces en estos tipos de situaciones que lamentablemente han ocurrido. Y vuelvo a insistir, afortunadamente en el menor de los casos del total de las tramitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis, señor Madrid, a todos. Y habiéndose cumplido el propósito de esta sesión, se levanta.